Muy buenos días a todos. Que Dios les bendiga. Es una bendición estar reunidos esta mañana. Y yo estoy convencido de que Dios tiene un propósito para esta reunión. Y un propósito más de solamente cumplir con otro culto de domingo. Dios tiene mucho más que solamente eso. Y yo deseo que Él pueda cumplir en nosotros su propósito para este día. En Salmo 69, versículo 3, dice el salmista David: cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. No sé qué piensan ustedes, qué viene a la mente cuando oyen esas palabras de David, el valiente, el fuerte, el siervo de Dios, y él diciendo esas palabras: estoy cansado de llamar, mi garganta ya está ronca. Yo quisiera hablar hoy acerca del silencio de Dios, y puse como título, intenté con varios títulos, no sabía qué poner. Pero puse como título al fin: cuando solo se escucha el silencio. Y eso parece un paradojo, ¿verdad? Una contradicción. ¿Quién escucha silencio? Pero a veces el silencio es más fuerte que cualquier otro ruido, ¿verdad? Es el ruido más fuerte a veces, el silencio. Porque uno quiere escuchar algo. Uno espera escuchar algo. Uno desea escuchar algo. Y lo único que escucha es silencio. ¿Qué hacemos con eso? Y yo supongo que no hay ninguno aquí que no lo ha experimentado o tal vez lo está experimentando en este momento. Yo luché con ese mensaje porque es algo bastante cerca de mí. Yo estoy luchando con algunos de estos principios y cosas que vamos a estar viendo hoy. Entonces, quiero que juntos podamos ver la palabra de Dios, ver ejemplos de la Biblia, ver lo que Dios nos quiere decir, aunque sea por el silencio. David aquí dice: estoy cansado. He llamado y llamado y llamado y no escucho nada. Estoy cansado de llamar. Y ya estoy ronco. Y ya mis ojos me fallan también. Es un cuadro de desesperación. ¿Qué hago? ¿Dónde está Dios? ¿Será que me ha desamparado? ¿Será que se ha olvidado de mí? ¿Será que ya no se preocupa por mí? David aquí está esperando una respuesta, un reconocimiento por lo menos que Dios ha escuchado su oración. ¿Y qué es lo que recibe? ¿Qué es lo que oye? Silencio. Sin respuesta, solo silencio. ¿Por qué Dios no contesta? Y eso no es una buena pregunta, no es
la pregunta correcta, ¿por qué Dios contesta? Pero ¿por qué contesta Dios a veces con silencio entonces? El canto número 282 habla de confianza, creer en Dios. Y empieza así. Y no pude, yo tenía eso en mente, no pude recordar cuál canto es hasta que mi esposa me ayudó. Dice, yo creo en Dios, aunque no le he visto, aun cuando parece en silencio estar. Yo sé que si espero en Él y escucho, con su tierna voz me ha de hablar. Y sus maneras para hablar a nosotros son muy variadas. Y a veces no las percibimos. Y tal vez está hablando y no la escuchamos. Pero, ¿por qué razón Dios contesta con silencio a veces? ¿Por qué se queda callado? Muchos de nosotros que quisiéramos, ¿verdad? Que Dios nos responda lo que deseamos oír. A veces clamamos a Dios y casi pidiendo la respuesta que queremos oír. Y quizás Dios tiene otra respuesta. Y normalmente quisiéramos escuchar la respuesta ya y no tener que esperar. Y el canto que cantamos de último, el 337, en la apertura, me llamó mucho la atención. Y quiero pensar en esta actitud, en esta postura que presenta este canto, viendo este tema, que usamos esto como el fondo, la base. Y voy a leer esas palabras. Dice, descanso en ti, mi defensor y escudo, pues en la lid contigo salvo estoy. En tu poder a combatir acudo, descanso en ti y en tu nombre voy. Oh Salvador, voy en tu santo nombre, tu nombre amado, digno de loor, justicia, paz y redención del hombre, Rey de la gloria, príncipe de amor. Por fe yo voy, sintiendo mi flaqueza, mas en tu gracia apoyado estoy. En tu poder está mi fortaleza. Descanso en ti y en tu nombre voy. Descansaré contigo al fin en gloria, entrando por portales de esplendor. Tuya es la lucha, tuya la victoria, y la alabanza a ti será, Señor. Descanso en ti, espero en ti. Y eso es la respuesta que queremos ver, queremos abrazar hoy. La respuesta de poder descansar en Él, aun cuando no lo escuchamos. Creer en Él, aunque parece en silencio estar. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Y qué debemos aprender? ¿Qué debemos entender de eso? Dios siempre sabe, y yo creo que estamos de acuerdo. Él sabe mejor lo que necesitamos que nosotros mismos. Entonces, podemos descansar en Él. Podemos confiar en Él. Pero no es siempre tan fácil, ¿verdad? Dios sabe mejor lo que necesitamos y a veces Él responde con el silencio. ¿Qué significa
el silencio de Dios. ¿Qué podemos hacer con el silencio de Dios? ¿Qué debo hacer? Vamos al Salmo 69. Vamos a ver una parte de este salmo. No voy a leer todo, pero vamos a sacar unas porciones de ese salmo. Nos da un cuadro de cómo enfrentaba David el silencio. Y creo que podemos aprender algunas cosas importantes aquí. David nos enseña cómo debemos responder. Quiero leer primeramente los primeros 5 versículos de Salmo 69. Dice: Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma, estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Y he de pagar yo lo que no robé. Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Aquí tenemos una persona, podemos decir, desesperada. Una persona clamando para respuestas y cansado de clamar. Todavía no ha recibido la respuesta que él está buscando. No ha escuchado la voz de Dios que tanto quiere escuchar. Después bajamos al versículo 13. Leemos de 13 a 21. Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad, oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Sácame del lodo, y no sea yo sumergido. Sea yo libertado de los que me aborrecen, y de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Respóndame, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme. Acércate a mi alma, redímala. Líbrame a causa de mis enemigos. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé, ¿quién se compadeciese de mí, y no lo hubo. Y consoladores, y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Esas últimas palabras nos hace pensar en lo que hicieron con Jesús. Y no sé cuánto de esa angustia sintió Jesús, pero pudiera ser. Pero aquí David está hablando y nos da el cuadro de una persona, yo diría casi al final de su camino, casi no sabiendo qué más hacer. Y él explica en términos muy gráficos lo que él está sintiendo, lo que está experimentando. Su desesperación es muy, muy obvio, ¿verdad?
Después seguimos con el versículo 29. Y yo quiero que noten el cambio de, ¿cómo podemos decir? Lo que está diciendo David. Y este cambio, este contraste que estamos viendo aquí es algo muy, muy común, muy normal en la vida de David, como él expresa lo que está sintiendo. Notemos el cambio, el versículo 29, y empieza así: más a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto, alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza, y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscar a Dios y vivirá vuestro corazón, porque Jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. Alábanle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos, porque Dios salvará a Sión y reedificará las ciudades de Judá. La descendencia, y habitarán allí y la poseerán. La descendencia de sus siervos la heredará, y los que aman su nombre habitarán en ella. Pueden sentir, pueden percibir el cambio. Esa es la misma persona hablando. La misma persona desesperada y cansado de llamar, cansado de pedir, ronco ya de haber pedido tanto. Y veamos lo que él dice ahora. Para mí es una gran inspiración y también es una aspiración para mí. Yo quisiera ser así. Yo quisiera poder en el mismo salmo, en el mismo respiro, cuando estoy desesperado y clamando a Dios, poder alabarle como David lo hace y mostrar una confianza en Dios. Él salvará. Él va a contestar. Como dice Jehová oye a los menesterosos, no menosprecia. El mismo que dijo, Dios, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me contesta? ¿Dónde está Dios? El mismo dice, me está oyendo. Él oye. Yo creo, aunque no lo he visto. Yo creo, aunque parece en silencio estar. Descanso en ti, mi defensor y escudo. ¿Qué nos enseña David? Una cosa que yo entiendo que podemos aprender de David, que nosotros podemos hablar con Dios, hablar a Dios, decirle a Dios lo que sentimos. Podemos hablarle con toda sinceridad, con toda transparencia, nuestras preguntas, nuestras dudas y hasta nuestras quejas. Podemos traerlos a Dios. David lo hizo. Y yo no veo que Dios lo reprendió. Podemos expresar lo que sentimos. No tenemos que tener pena con Dios
Él nos entiende y de por sí Él sabe lo que estamos sintiendo. Mejor seamos sinceros, ¿verdad? Mejor hablar con Él lo que sentimos y no con otros tanto. Y nos hace bien articular, nos hace bien en expresar lo que estamos sintiendo. David lo hizo. Otra cosa que podemos aprender de David es que David no insistió en recibir una respuesta ya. A veces casi parece que sí, pero notamos después que él se retira y dice, yo confío en ti. Alabado sea tu nombre. Aun cuando él dijo, escucha mis palabras, considera mi gemir, escucha mi clamor, está atento a mi clamor. No insistía que ya Dios tiene que contestar. Él hubiera querido recibir la respuesta de una vez, yo estoy seguro. Pero no insistía. Dejó a Dios ser Dios. Cuando nosotros insistimos, por ejemplo, alguien está enfermo y Dios ha prometido sanar a los enfermos, decimos. Entonces, la fe supuestamente dice, declaro que esté sano. ¿Dónde en la Biblia encontramos eso? Encontramos en la Biblia tener fe en el Dios que puede sanar, como también puede llevarnos cuando es su tiempo. Una confianza en la soberanía y la buena voluntad de Dios. Esa es la fe verdadera. No en insistir que Dios haga lo que yo quiero. Y hay una gran diferencia. Otra cosa que aprendemos de David, cuando no recibió respuesta, dejó entonces de llegar a Dios y pedir. Parece que no. Parece que siguió, porque eso todavía estaba en su corazón y él siguió expresando su corazón y volvió otra vez a expresar también su confianza en Dios, que estaba dispuesto a esperar la voluntad de Dios porque él confiaba en Dios, confiaba en la buena voluntad de Dios. Para mí el ejemplo de David de siempre depositar todo en la mano de Dios ha sido de gran reto y también de ánimo. Para mí el ejemplo de él es algo que nos debe ayudar a manejar esas situaciones tan difíciles. Su confianza en Dios, aún en el tiempo de la oscuridad más profunda, es un gran ánimo para nosotros. Siempre terminaba alabando a Dios. ¿Y por qué podía alabar a Dios? ¿Por qué podía expresar ese agradecimiento y adoración a Dios cuando las cosas no estaban bien? Por su confianza en que las cosas van a estar bien, iban a estar bien, porque Dios estaba en control. Tengo mucho que aprender todavía. ¿Cuáles son algunos síntomas de que yo muestro
cuando no estoy creyendo en Dios, cuando no estoy, o cuando estoy creyendo que no me está escuchando. ¿Qué son algunos de esos síntomas que nos puede afectar? Y eso no son las únicas y tal vez no siempre esos síntomas muestran nuestra falta de creer que Dios me está escuchando. Pero voy a mencionar algunos por lo menos. Un clamor ansioso, un clamor desesperado que ya no aguanta más. Es tal vez indicación que creemos que Dios no me está escuchando. Me hace pensar en los profetas de Baal que estaban clamando a sus dioses. ¿Qué hicieron ellos? Clamaron más duro. Trataron de agarrar la atención de sus dioses. Toma, aquí estamos. Y empezaron a cortarse y ser locos. Pero sus dioses no estaban escuchando. En cambio, el profeta de Dios, con calma, clamó a su Dios. Su Dios escuchó. A veces también creemos que Dios no está escuchando cuando nuestros sueños se desboronan, se van. Todo lo que hemos creído que o queremos hacer y lo que hemos creído que vamos a hacer se van, vienen abajo. Entonces la tendencia es creer que seguro Dios no me está escuchando. Que seguro Dios se ha olvidado de mí. A veces cuando oramos, parece que tenemos oraciones muy secas que no pasan el cielo raso. Tal vez porque creemos que Dios no me está escuchando. Y la lectura bíblica parece ser muy laborosa, muy tediosa, muy seca. ¿Será que pensamos que Dios de por sí no me está escuchando? Y a veces el desánimo, la desesperación, también a veces indica que no estamos confiando en que Dios nos está escuchando, aunque parece en silencio estar. Porque lo único que escuchamos es silencio. Y es duro escuchar solo silencio. No es fácil. Pero quiero resaltar, quiero asegurarnos de unas verdades. De lo que el silencio de Dios no es indicativo de. El silencio de Dios no es indicativo de que Dios se volvió sordo. Todos digamos que no, Dios no es sordo, pero a veces tal vez creemos, Dios no me está escuchando. Pero el silencio de Dios no es indicación que Él es sordo. Tampoco es indicación que Dios se ha olvidado de mí o de usted. Dios está tan consciente de mí, de usted, que siempre. Y solo porque no escuchamos una respuesta que podemos agarrar, no es porque Él ya se ha olvidado de mí. O que ya Dios no se preocupa por mí. A veces tal vez sentimos que cuando Dios no escucha, seguramente ya no se preocupa por mí. No es cierto eso. Tampoco el silencio de Dios es indicativo que Dios es ausente.
que no está haciendo algo. Y aunque no lo vemos, ahí está haciendo algo. Así que no es indicativo o indicación que Dios no está haciendo nada. El silencio no es eso. David dijo, en Salmo 42, 11, como reprendiendo su propio corazón, su alma dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbes dentro de mí? Espera en Dios. Espera en Dios. Porque aún he de alabarle. Yo creo que eso es un resumen de la vida de David y lo que vimos antes. Sí, su corazón, su alma estaba abatido y estaba sufriendo. Y aquí lo reprende más bien. ¿Por qué? Te turbes dentro de mí. Porque al esperar en Dios, aún he de alabarlo. Salvación mía y Dios mío. Quiero ver unos ejemplos más en breve. No vamos a meternos muy al fondo, pero la vida de Job para mí es una inspiración también de una persona que vivió el silencio de Dios fuertemente. Un hombre que había recibido la aprobación de Dios y empezaron a suceder cosas en el cielo que ni siquiera él sabía. Y las cosas volvieron al revés completamente. Él tuvo una experiencia de prueba del silencio de Dios como muy pocas personas han vivido. Job tenía muchas preguntas, muchas dudas también, y no tenía respuestas. Vamos a Job capítulo 13. En el versículo 24, Job hace la pregunta, una pregunta como David también. ¿Por qué me escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? Y notamos lo que él sufrió, lo que él estaba viviendo cuando él dijo eso. Versículo 13, escuchadme, hablaré yo, y que vengan después lo que viniere. ¿Por qué quitaré yo mi carne con mis dientes? Tomaré mi vida en mi mano. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Eso es Job hablando. Job, el que ha sufrido increíblemente. Versículo 16, él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Oíd con atención mi razonamiento, mi declaración entre vuestros oídos. He aquí ahora, si yo expusiera mi causa, sé que seré justificado. ¿Quién es el que contenderá conmigo? Porque si ahora yo callara, moriría. A lo menos dos cosas no hagas conmigo, entonces no me esconderé tu rostro. Aparte de mí tu mano, y no me asombre tu terror. Luego, llama luego, y yo responderé. O yo hablaré y responderé. Respóndeme tú. Después él sí hace la pregunta: ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. ¿Por qué escondes tu rostro de mí? Y los amigos de él estaban seguros que él había pecado, que él estaba en mal.
Y por eso todas esas cosas le habían sucedido. Y yo creo que él mismo pensaba, será cierto. Pero notamos la confianza en Job, en que aunque él no entendía, su confianza estaba en Dios. Aún la confianza en que se había algo que él había hecho mal, que Dios lo va a revelar. Esa confianza me da mucho ánimo. También pienso en el caso de Daniel, y tampoco vamos a meternos mucho en ese caso, pero me impresiona en Daniel capítulo 10. Daniel estaba en un aprieto, había llegado a Dios pidiendo dirección de él. Dice en el versículo 2, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. ¿Por qué estaba afligido? Porque él había llegado a Dios pidiendo una respuesta del sueño, y creo que era el sueño. Y dice que él estaba afligido 3 semanas, 22 días. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieran las 3 semanas. Y él no sabía lo que estaba sucediendo. ¿Por qué Dios no estaba hablando? Silencio por 3 semanas. A una petición válida. Una petición buena. Pero él estaba afligido porque Dios no estaba contestando. Vamos a brincar ahora al versículo 11. Del versículo 10 mejor. He aquí una mano me tocó y hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Veamos la postura de Daniel, hincado en el suelo. Y me dijo, Daniel varón, muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Esa persona, ese ser que había llegado a él, dice, yo he sido enviado. Y recordamos 3 semanas, 22 días sin respuesta, 22 días de silencio, sin explicación. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no me contesta Dios? Ahora viene alguien, dice, yo he sido enviado. Versículo 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídos tus palabras. El primer día, hace 22 días, tus palabras llegaron a Dios. Dios no estaba durmiendo, no estaba ocupado, no estaba desinteresado por su asunto. No. Él escuchó esas palabras del primer día. Y dice, a causa de esas palabras, yo he venido hoy. Aunque verán 22 días después. Tus palabras son la causa, son la razón que yo he venido hoy. Entonces, versículo 13, podemos ver lo que estaba sucediendo durante esos 22 días. Algo que Daniel no pudo saber. Él no podía ver eso. Dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Entonces, dice en 14, ahora he venido para hacerte saber
lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. La explicación de la visión dice, eso fue lo que causó ese silencio. Y ahora estoy aquí para darle la respuesta. He venido para hacerte saber. Después del versículo 20, brincando más adelante, dice que cuando ya terminaron el discurso ahí me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Es decir, como que él sacó un poquito de tiempo, un ratito para venir a Daniel y explicar la visión y decir, ahora tengo que volver otra vez a lo que estaba haciendo antes. Nosotros no sabemos lo que está sucediendo detrás del telón. Igual como en el caso de Job, todo lo que estaba sucediendo ahí. No sabemos. Y no tenemos que saber, ¿sabes? Porque Dios es soberano. Dios es capaz. Dios tiene todo en su control. Dios sabe lo que está haciendo. Me hace pensar también en Pablo. Pablo rogó 3 veces, no sé qué es lo que él tenía, algún impedimento físico, y pidió a Dios que lo quitara. Una vez. Dios no hizo nada. 2 veces. Dios no hizo nada. La tercera vez respondió. Pero no lo que Pablo quería escuchar. No lo quitó. Pero dijo, bástate mi gracia. Eso es para tu bien, eso es para el bien y la gloria de Dios. Entonces, eso fue la respuesta después de escuchar silencio. ¿Qué son algunas cosas que Dios quiere hacer en nosotros en este tiempo de silencio? Vamos a pasar brevemente unas cosas que tal vez Dios quiere obrar en nosotros en el tiempo de silencio. Y eso no es una lista exhaustiva en ninguna manera, porque probablemente Dios tiene muchos propósitos más. Pero para ayudarnos a entender que Dios no está inactivo cuando no contesta, no está ausente, no está con los oídos tapados, sordos. Él está haciendo algo. Y el silencio es algo, podemos decir, que podemos esperar como cristianos a veces. ¿Y qué hace eso nosotros? Una cosa que el silencio debe hacer en nosotros, es otra cosa, eso depende cómo respondemos. Si realmente cumple el propósito que Dios tiene para el silencio. Pero uno es crecer en la confianza en Dios. Es difícil confiar en Dios cuando no escuchamos nada, ¿verdad? Pero eso es lo que Dios quiere ayudarnos a entender, que podemos confiar en Él aun cuando en silencio parece estar. Y Él quiere que nuestra confianza en Él crezca y sea más fuerte. Y que nuestra confianza en Él no dependa de las respuestas de Él, pero en el carácter de Él, en su persona, en quién es Él. También el silencio nos ayuda a aprender a esperar. Descanso en ti. La Biblia nos habla mucho de esperar en Él. Pudiéramos ver muchos versículos. Me acuerdo de un hermano, era un hermano muy activo y muy, quería hacer las cosas, quería hacerlas ya. Y cuando hablamos de esperar en Dios, dice, sí, pero no podemos sentarnos y cruzar las manos.
Tenemos que hacer algo. Pues yo entendía en parte lo que está diciendo, pero a veces la verdad es que no hay mucho que hacer sino esperar. Y eso a veces es difícil, ¿verdad? Dios quiere que aprendamos a esperar. Esperar es difícil. Queremos algo ya, ahora mismo, pero Dios quiere enseñarnos a esperar. También es para aprender a escuchar a Dios, aún en el silencio, escuchar a Él. Al esperar, nos da oportunidad de escuchar. ¿Y cómo podemos escuchar si Él está en silencio? Bueno, tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo. ¿Qué me quiere decir Dios a través de su palabra? Las Escrituras. Es un momento donde podemos profundizarnos más en la Biblia. Él quiere que aprendamos a escuchar su voz a través de su palabra, por medio de las circunstancias, por medio de los hermanos y a veces por medio de una voz suave y apacible. A veces no escuchamos esa voz suave y apacible porque estamos esperando otra cosa. Y nos perdemos esa voz suave. También es para aprender de la fidelidad de Dios. Al reflexionar sobre nuestra vida, podemos ver, y estoy seguro que cualquiera de nosotros podemos ver atrás y ver cómo Dios ha sido fiel. Su fidelidad a través de nuestra vida. Siempre ha sido fiel. Podemos ver las muchas oraciones contestadas, quizás no como yo quería, pero mejor que yo quería. Y podemos ver la gran evidencia de la fidelidad de Dios, que nos debe animar de seguir adelante. Dios es fiel. Él quiere que reflexionemos en la fidelidad de Él. Y algo muy parecido, tal vez Él quiere que aprendamos a depender de Él. Una dependencia total de Él. Esa incertidumbre nos incomoda muchas veces, cuando no sabemos, no hemos escuchado. Y queremos algo seguro, algo en que agarrarnos. Pero al no recibir la respuesta de una vez, nos da la oportunidad de confiar en Él. Depender de Él cuando no tengo más en qué agarrarme. Y eso resulta también, o debe resultar en más oración, acercamiento a Él, más dependencia de Él. Hermanos, la noche no durará para siempre. Se siente que está en tiempo de silencio oscuro, no durará para siempre. El amanecer llegará. Llegará. Alguien dijo así, una leyenda noruega dice así: debemos aprender a escucharlo. Su divino silencio son palabras destinadas a convencernos de que Él sabe lo que está haciendo. En su silencio nos dice con amor: confiar en mí, que yo sé bien lo que estoy haciendo. Miremos hacia ese amanecer. Y mientras tanto, en lugar de desesperarnos cuando parece que es una pérdida de tiempo esperar, ¿cómo podemos llenar esos espacios vacíos mientras esperamos? Podemos meternos en la palabra de Dios, como dije antes. No hay lugar mejor para ocupar nuestra mente mientras tanto que en la palabra de Dios. El Salmo 130, versículo 5 dice: esperé yo a Jehová, esperó mi alma,
En su palabra he esperado. Hermanos, en el tiempo de silencio, en oscuridad, aquí, metémonos en la palabra. Él aún habla. A veces tenemos que aprender de depender de oraciones de otros. Cuando nos sentimos tan débil que ni sabemos cómo orar, Pablo dijo que el Espíritu Santo nos intercede por nosotros cuando no podemos, pero también a veces necesitamos decir, hermano, necesito oración. Ayúdame en oración. Y podemos también ver, aprender del testimonio de los que han pasado por esos tiempos tan difíciles, como ya hemos visto, y otros tal vez testimonios más modernos. Encontré ese testimonio de, no sé cuántos de ustedes han escuchado de la señora Corrie ten Boom, una señora judía que habían apresado en Países Bajos, creo que era, no me acuerdo exactamente dónde era, en el tiempo de los nazis. Tuve la oportunidad de escuchar a ella una vez cuando yo era joven. Ella ya ha fallecido hace muchos años más bien. Pero una inspiración, ha escrito varios libros. Y ella dijo así: al estar en la oscuridad, no sabiendo lo que esperaba, eso es lo que ella dijo. Cuando el tren entra en un túnel y todo se vuelve oscuridad, uno no bota el boleto y se tira del tren solo porque está oscuro, ¿verdad? Uno espera, quedito, y confía en el conductor del tren de conducirlo a la luz y salir de las tinieblas. Una ilustración muy sencilla, pero me impresionó. Sí, a veces estamos en el túnel. No es el tiempo de tirar la toalla. No es el tiempo de desesperarnos. Es tiempo de confiar en el conductor. Nos va a llevar a la luz. El amanecer viene. Si usted se encuentra en ese momento, en el túnel, en la oscuridad, en el silencio, no se desanime. Dios no se ha olvidado de ti. Dios está obrando en ese tiempo, espacio de espera. Está obrando para ti. Está preparando algo mejor, algo más grande. Y recuerda, el silencio no siempre sigue, no siempre continúa. El amanecer viene. Dios es de confianza. Viene el amanecer. Entonces, cuando solo se escucha el silencio, confiemos en Dios. Que Dios los bendiga.